buenas tardes. Bienvenidos a este taller que es de Introducción al Diseño Experimental aplicado a entornos industriales. Mi nombre es William Ibáñez, soy ingeniero químico y máster en química industrial. Tengo experiencia un poco trabajando con precisamente este tipo de temas, ¿no? Utilizar herramientas estadísticas que permitan la optimización de procesos en entornos industriales. Y es precisamente de ello de lo que se trata este curso. Perdón, este pequeño taller. Entonces, el objetivo de este taller es precisamente brindarles esa información eh, básica, darles a conocer un poquito sobre qué se trata el tema y obviamente invitarles a que participen en el curso que se va a dictar a partir del 15 de septiembre, que es el diseño experimental aplicado en el desarrollo, optimización de procesos industriales, ¿sí? Em, Cualquier pregunta que se vaya presentando a lo largo de la presentación, pues les ruego que podamos escribirle en el chat. Me parece que todos tenemos acceso al chat, entonces ahí podemos escribir todas las inquietudes que se presenten. Y si no, también tienen la opción de levantar la manito, ¿no? Entonces levantan la manito y en el orden en el que se vayan haciendo las preguntas, pues las iremos respondiendo, ¿sí? Sin más, voy a proceder a compartirles la presentación. Ok, como les había dicho, este es un taller que se denomina Introducción al Diseño Experimental en Procesos Industriales. El contenido que vamos a analizar durante este tiempo es el contenido básico, ¿no? Información general de todo lo que es el diseño experimental y luego un poquito la parte aplicativa, especialmente concentrándonos en la parte de optimización de procesos, ¿sí? Y obviamente concentrándonos un poquito también en los ambientes industriales. Entonces, como primer punto vamos a tener la investigación experimental y no experimental. Segundo punto, el diseño de experimentos. Como tercer punto, la planificación de un experimento. En el cuarto punto, los tipos de diseños experimentales más comunes que nos vamos a encontrar. Y finalmente, vamos a hablar un poquito sobre herramientas de optimización, ¿sí? Como este es un curso para todo público, entonces por ello es que vamos a partir de temas bastante sencillos para que podamos familiarizarnos con los términos que vamos a ir utilizando y se pueda captar el interés de todos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer punto que es la investigación experimental y no experimental. Entonces, en este punto vamos a identificar cuáles son estos dos tipos de investigaciones, porque muchas veces no lo sabemos, no lo distinguimos o nos puede llevar a una confusión, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando de la investigación no experimental, ¿sí? Esta investigación no experimental tiene algunas características. Una de las principales características es precisamente que, eh, espera un segundito, voy a poner el puntero, es que las variables no se controlan durante la investigación. Es decir, en este tipo de investigación nosotros únicamente vamos a realizar una observación del fenómeno tal como se produce de forma natural, ¿sí? Por ello, se utiliza mucho para analizar hechos preexistentes y generalmente se trata de establecer unas relaciones causa-efecto entre las variables y obviamente entre las diferentes variables, ¿sí? Pero aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque estas relaciones causa-efecto no van a ser relaciones causales inequívocas. Es decir, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Si es que yo estoy trabajando con, 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 con cualquier procedimiento, ¿de acuerdo? Que no lo puedo controlar, es decir, vamos a poner un ejemplo bastante trivial. Entonces, supongamos que vamos a analizar la tasa de embarazos adolescentes en un grupo de adolescentes de una ciudad específica, ¿sí? Pero nosotros podemos ir investigando y buscando, observando cuáles van a ser las posibles causas que inciden sobre la tasa del embarazo adolescente,
¿sí? Pero no necesariamente van a ser una relación inequívoca. Es decir, no todas las adolescentes que se encuentren dentro de ese grupo de edad y con esas condiciones van a terminar con un embarazo, ¿sí? Entonces, estas relaciones causa-efecto no son siempre inequívocas. Entonces, siempre tenemos que tener un poquito de cuidado cuando nosotros establezcamos estas relaciones, ¿sí? Um, la investigación experimental generalmente se utiliza mucho en el ámbito de las ciencias sociales. ¿Por qué se utiliza mucho en el ámbito de las ciencias sociales? Porque generalmente en estas ciencias lo que se hace es observar, ¿no es cierto? Observar cómo se comportan los fenómenos y a partir de esa observación, pues tratar de dar una explicación o de identificar cuáles son los factores que están incidiendo sobre dichos fenómenos, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que podemos citar que sobre investigación no experimental es, por ejemplo, el efecto del alcohol sobre un grupo de adolescentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer allí? Únicamente vamos a recurrir a los lugares en donde se puedan analizar estos efectos, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, nos vamos a ir a una jefatura de policía en donde les han detenido a personas con consumo de alcohol, entonces ahí podemos ver qué efectos tienen el alcohol sobre el comportamiento de las personas, por ejemplo. También se puede utilizar, por ejemplo, para medir la tasa de empleo, entonces, o saber los factores que intervienen sobre la tasa de empleo. Entonces, allí lo que nosotros hacemos es precisamente buscar la información, saber cómo evoluciona la tasa de empleo en el tiempo, pero no podemos modificar, no podemos manipular el sistema, no podemos controlar las variables que nos están dando ciertos resultados, ¿sí? Eh, Generalmente la investigación no experimental, para que lo tengamos más claro, como lo dijimos al inicio, no se controlan las variables. Por cualquier causa que ésta sea, no se puede controlar las variables. Muchas veces pueden ser por razones éticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que les planteé inicialmente en el primer ejemplo, en el cual vamos a analizar cuál es el efecto del consumo de alcohol sobre las personas, sobre el comportamiento de las personas. No es ético que yo le dé alcohol a una persona para luego saber cuál es el comportamiento que ésta va a tener, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso no podría utilizar, no podría controlar el consumo de alcohol, la cantidad de alcohol que va a ingerir la persona, ¿no es cierto? Sino simplemente voy a observar cómo se comporta la persona luego de que ella por sí sola haya ingerido alcohol en diferentes cantidades, ¿sí? Otro ejemplo que se puede utilizar para la investigación experimental es, por ejemplo, el análisis de crímenes. Entonces, qué sé yo, nosotros podemos sacar estadísticas y podemos relacionar con diferentes causales, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos relacionarlas con el empleo, podríamos relacionarlas con las condiciones socioeconómicas, podríamos relacionarlas con la ciudad, si viven en una ciudad, si viven en una zona rural, ¿no es cierto? Entonces, todos estos factores van a influir sobre la tasa de criminalidad de una ciudad, pero nosotros no podemos influenciar eso, ¿no? No podemos decir, bueno, vamos a la calle y vamos qué sé yo, a dar armas a la gente para ver cómo se comporta, ¿no? Y cómo cambia la tasa de criminalidad. Entonces, eso no es ético, no se puede hacer. Entonces, únicamente la investigación experimental nos permite observar el fenómeno tal cual está ocurriendo, ¿sí? Una experiencia también que tengo es, por ejemplo, en estudios de calidad de agua de los ríos. Esto suelen hacer mucho mis estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos van y miden ciertos parámetros, pueden ser físico-químicos, biológicos, microbiológicos, que contienen el agua de los ríos, pero ellos lo analizan tal cual está. Entonces, solo toman la muestra, la analizan y con eso determinan la calidad del agua del río, si es apta o no es apta para la vida.
¿sí? Entonces, allí no podemos influir, ¿no es cierto? Es decir, yo no puedo poner un contaminante en el río para saber cómo se está comportando, o no puedo quitar, qué sé yo, una empresa o quitar una zona industrial del río para saber cómo se va a comportar. Entonces, yo lo que puedo hacer es únicamente tal cual como se encuentra el entorno alrededor del río, analizarlo y saber cuál es la condición de salud del río, ¿sí? Entonces, esta es la investigación no experimental. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la investigación experimental. La investigación experimental, a diferencia de la investigación no experimental, es que nos permite manipular las variables. Es decir, yo puedo manipular los factores que yo quiero controlar, que yo conozco o presumo que pueden tener un efecto sobre una variable de respuesta. Entonces, si yo voy a controlar, voy a manipular este sistema para saber cuál es la respuesta que tiene en función de la perturbación que yo le haya dado al sistema. ¿Sí? Además, la investigación experimental tiene que darse en un ambiente absolutamente controlado. Si es que comparamos con investigación no experimental, podemos ver que en la investigación no experimental nosotros vamos a analizar los fenómenos tal cual se producen de forma natural, ¿no es cierto? No vamos a alterar absolutamente nada. En cambio, en la investigación experimental tenemos que controlar nuestro sistema, es decir, tenemos que controlar absolutamente todos los factores o todos los factores que sean posibles a fin de que la respuesta que nosotros estamos obteniendo provenga únicamente de la manipulación de variables y del error experimental. ¿Sí? Entonces, esas son dos de las principales diferencias entre la investigación experimental y la investigación no experimental. Y bueno, aquí también se busca establecer relaciones causa-efecto, pero en este caso las relaciones causa-efecto sí las podemos realizar a través de una correlación. Incluso ya podemos llegar a generar modelos matemáticos. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos controlando todo el entorno, entonces en este caso sí se pueden establecer relaciones causales no tan inequívocas como el caso de la investigación no experimental. Entonces aquí sí puedo decir, bueno, supongamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos trabajando en una empresa que produce chocolates, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero disminuir el tiempo de producción del chocolate. Entonces digo, bueno, se me ocurre un nuevo procedimiento, ¿no? Digo, bueno, en lugar de hacer qué sé yo, la fundición del chocolate a 150 grados, la voy a hacer a 100 grados centígrados. Entonces, yo puedo ver el efecto que va a tener precisamente esta manipulación, este cambio en la temperatura sobre el tiempo de producción del chocolate. ¿No es cierto? O podría analizar la calidad del chocolate, qué sé yo, características organolépticas del sabor, el olor, qué sé yo, también podríamos relacionarlo con costos de producción. Entonces, aquí yo sí controlo el ambiente, modifico una variable y esta variable me da una respuesta en el producto o en lo que yo esté realizando, en el experimento que esté realizando. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una clara diferencia, ¿no? Eh, para tratar de pasar a la siguiente parte, vamos a poner un ejemplo que nos permite identificar claramente cuál es una investigación experimental y una investigación no experimental. Y aquí vamos a utilizar un ejemplo bastante trivial, ¿no? Entonces, por ejemplo, una investigación experimental sería que nosotros tomemos a una persona y la hagamos enojar con diferentes estímulos, ¿no? Entonces, cuando nosotros le estimulamos a la persona, esta persona se va a enojar y vamos a evaluar la respuesta que tiene cuando se enoja, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy controlando la variable, ¿no es cierto? Que sería el estímulo que le doy a la persona para que se enoje y saber cuál va a ser el comportamiento, ¿sí? En cambio, en la investigación no experimental, yo lo que puedo hacer es simplemente observarle a la persona. Y cuando esta persona, por cualquier razón, llegue a enojarse, entonces yo puedo medir o puedo observar el comportamiento que tiene cuando ha llegado a enojarse. ¿Sí? Entonces, fijémonos
la clara diferencia que tenemos entre la investigación experimental y no experimental. En la experimental tenemos un estímulo, modificamos y medimos la respuesta, ¿no es cierto? En la no experimental, en cambio, simplemente observamos el fenómeno tal cual se produce y tratamos de establecer una relación causa-efecto, ¿sí? Voy a revisar la lista de participantes. A ver si es que tenemos alguna pregunta. Parece que no. De igual forma, pueden dejar las preguntas en el chat, ¿no? Y si se les ocurre algún ejemplo de investigación experimental o investigación no experimental, igual les pediría que lo pongan en el chat, ¿no? O puedan pedir la participación y así vamos haciendo este taller un poquito más interactivo. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a analizar un poquito las definiciones formales que tenemos sobre la investigación experimental. Una de las primeras definiciones nos dice que el experimento en el cual el investigador manipula una variable experimental no comprobada, ¿sí? En otra tenemos, es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos en determinadas condiciones, estímulos o tratamientos para observar los efectos o reacciones que se producen. Y la tercera, un ensayo en el que se manipula deliberadamente una o más variables, ¿sí? Entonces, como podemos ver que estas definiciones tienen varios puntos en común, ¿no es cierto? Y el principal punto en común es que todas hablan de manipulación de variables. Entonces, esa es la clave de la investigación experimental, que nos permite manipular las variables y en función de esta manipulación medir la respuesta, ¿sí? En determinado sistema. Entonces, esto lo podemos aplicar en varios campos, no solo industriales, sino que también nos podemos aplicar en campos científicos, ¿no? Entonces, el diseño experimental tiene una aplicación súper amplia en muchísimas disciplinas y ya la vamos a ir viendo de a poquito a lo largo de este taller, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre algunas características que tiene la investigación experimental. Cuando estamos hablando de la investigación experimental, vamos a referirnos a variables independientes o factores experimentales, ¿sí? Que ambos términos son exactamente lo mismo. Ya sabemos que es una variable independiente, ¿no es cierto? Una variable independiente es aquella que puede tomar cualquier valor indistintamente, ¿sí? Entonces, estas variables independientes nosotros las podemos modificar. Y en el ámbito del diseño experimental, a estas variables independientes comúnmente se les denomina factores experimentales, ¿sí? Entonces, el investigador generalmente es el que manipula los factores que van afectando al experimento y finalmente a través de la observación, pues vamos a ver qué efectos se obtuvieron con esta manipulación. Otra característica importante es que se tienen que establecer grupos de control. ¿Para qué me sirve un grupo de control? Para yo saber si es que en realidad se está produciendo un efecto con la manipulación de la variable, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que tener siempre un grupo inalterable, que mantenga las mismas condiciones de siempre, y otro grupo en el cual yo voy a modificar alguna de las condiciones, ¿sí? Para que esto quede un poquito más claro, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que yo quiero probar un nuevo tipo de abono, ¿de acuerdo? En la siembra de cualquier producto agrícola, que se llama maíz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener una parcela con los maíces, en la cual voy a sembrar el maíz utilizando el método tradicional, es decir, voy a utilizar el abono de toda la vida, voy a darle la misma tasa de riego y voy a mantener las mismas condiciones que siempre he mantenido tradicionalmente, ¿sí? Entonces, a esta parcela la voy a llamar mi grupo de control, porque esta parcela es la que me va a permitir contrastar con el grupo en el cual yo voy a modificar las variables, ¿sí? Entonces, voy a tener una segunda parcela y en esta segunda parcela sí voy a aplicar el nuevo abono,
¿de acuerdo? Y voy a mantener las mismas condiciones, es decir, la misma condición de riego, las mismas condiciones de luz, etcétera, etcétera. Es decir, el grupo de control y mi nueva parcela de experimentación tiene que tener exactamente las mismas condiciones. Lo único que voy a cambiar es que en la nueva parcela voy a poner el nuevo abono que quiero probar. Entonces, el rendimiento que tenga de la plantación va a verse influenciado por el tipo de abono, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, yo podría contrastar si es que en realidad estoy obteniendo un mayor rendimiento fruto del nuevo abono o si estoy manteniendo las mismas condiciones que con el abono anterior, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite hacer un grupo de control. Y finalmente, la aleatorización. La aleatorización es súper importante. ¿Por qué? Porque la aleatorización nos permite dispersar, nos permite que el error experimental se encuentre distribuido de manera homogénea en todas las unidades experimentales, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Supongamos que cuando en el mismo ejemplo, ¿no? Yo voy a sembrar las semillas en la parcela A, que es mi grupo de control, y voy a sembrar las semillas en la parcela B. Pero ¿qué tal que no todas estas semillas tengan el mismo peso, por ejemplo? O no todas las semillas tengan las mismas características, porque puede darse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no puedo decir, bueno, la semilla 1, desde la semilla 1 hasta la semilla 10 voy a poner en la parcela A, y de la semilla 10 a la 20 la voy a poner en la parcela B, porque en el momento en el que yo estoy dándole este orden, estoy sesgando y estoy poniendo el error experimental sobre una de las dos parcelas únicamente. Pero en el momento en el que yo aleatorizo completamente y todas las semillas las siembro de forma indistinta en las parcelas, entonces ahí estoy tal en todas las unidades experimentales, ¿de acuerdo? Entonces, esto me va a permitir que cuando yo realice el análisis estadístico de los datos, únicamente puede identificar claramente, los defectos del factor que quiero analizar y ya no el error experimental, sino que el error experimental va a estar distribuido de forma homogénea en todas las unidades experimentales. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es básicamente analizar qué es el diseño experimental, ¿de acuerdo? Hemos estado hablando un poquito sobre la investigación experimental y no experimental, pero ahora vamos a concentrarnos precisamente en el diseño experimental. Obviamente, todas las investigaciones experimentales van a constar de un diseño experimental, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define este diseño de experimentos o diseño experimental? Se define como un conjunto de pruebas en las que se hacen cambios deliberados en las variables de entrada o los factores para observar los efectos que tienen en las variables de salida, ¿sí? Y cuando estamos hablando de diseño experimental, nosotros podemos abordar los problemas de diseño experimental con diferentes enfoques, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener los tres enfoques que más se utilizan en el momento de realizar estos diseños experimentales, de planificarlos, es el enfoque de la mejor conjetura, el enfoque de un factor a la vez y el enfoque factorial. ¿Sí? Y a través de un ejemplo vamos a ir entendiendo cuáles son estos enfoques, qué características tienen eh, y cómo, sí, ¿no? Qué características tienen y cómo diferenciarlos unos de otros y cuándo los podríamos utilizar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de un ejemplo que es bastante común en el ámbito del diseño experimental, que se llama el ejemplo del golfista, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo, básicamente vamos a analizar los factores que pueden influenciar sobre el puntaje que tiene una persona al jugar golf, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es precisamente identificar cuáles son los factores que me pueden influenciar, ¿no es cierto?, en la puntuación que alcance esta persona. Aquí nos proponen algunos factores en este ejemplo ya. Entonces nos dicen que puede verse influenciado por el tipo de palo usado, que puede ser un palo grande o un palo normal. Puede ser el tipo de pelota usada, que puede ser una pelota de goma de balata o una pelota de 3 piezas. Puede ser también el hecho de que una persona camine cargando los palos o en su lugar utilice un carrito para transportarse.
También el hecho de que la persona durante el juego consuma agua o cerveza para hidratarse, ¿cierto? Eh, Otro factor podría ser el jugar en la mañana o en la tarde. Otro factor puede ser si en el momento del juego hace frío o hace calor. Otro factor que lo tenemos acá es el tipo de spikes utilizados en los zapatos del golfista. Y finalmente tenemos el jugar en un día con viento o en un día pasible, ¿no? Obviamente todos estos factores que nosotros estamos citando aquí son factores que pueden influenciar sobre el resultado del juego, ¿no es cierto? De que yo alcance una mayor o una menor puntuación. Pero no todos estos factores son importantes o son determinantes. Entonces, eso también me permite realizar el diseño experimental, ¿no? Como ya lo vamos a ver más adelantito, nos va a permitir identificar aquellos factores que son más importantes, que tienen efectos más grandes sobre la variable de respuesta. ¿Sí? Vamos a continuar. Bueno, en este ejemplo del golfista también tenemos dos supuestos. El primero nos dice que con base en la experiencia se decide que los factores 5 a 8 pueden ignorarse porque sus efectos son irrelevantes, ¿no? Entonces, precisamente, los últimos tres factores que tenemos aquí, el hecho de jugar con frío o calor, el hecho de utilizar spikes, el tipo de spikes, y el jugar con viento o en un lugar apacible, por la experiencia nos dice que no tienen efectos muy relevantes, entonces los podemos dejar de lado y nos vamos a quedar únicamente con los primeros 5 factores, ¿sí? Que vamos a ir analizando cómo van a ir modificando la variable de respuesta. Muy bien, y vamos a empezar por el enfoque de la mejor conjetura. El enfoque de la mejor conjetura nos dice que el investigador puede tomar una combinación arbitraria de todos los factores que se van a analizar y ver qué resultado vamos a obtener. Entonces, en este caso, nos dice que de los 5 factores, ¿no? Nos dice que el golfista va a utilizar un palo grande, va a utilizar una pelota de goma de balata, va a movilizarse en carrito y va a beber agua. Y con esta puntuación, y con estas, perdón, condiciones, obtiene una puntuación de 87 sobre 100 puntos. ¿Sí? Ahora, eh, esta es la particularidad que tiene el enfoque de la mejor conjetura. ¿Cómo yo selecciono estas condiciones iniciales? Estas condiciones iniciales las selecciono a través de la experiencia, ¿no? Como aquí ya tenemos un golfista que tiene mucha experiencia en el campo, entonces él ya sabe qué es lo que le funciona más, ¿no? Entonces, utilizar un tipo de pelota, utilizar un tipo de palo, beber agua durante el partido, ¿no es cierto? Entonces, es durante el juego. Entonces, esas son condiciones que él conforme la experiencia que ha tenido la ha ido adquiriendo, entonces sabe que son condiciones que le han dado buenos resultados, ¿sí? Pero ahora, para pasar o tratar de mejorar esos resultados, superar este 87, lo que se hace es modificar una de las variables. Entonces, en este caso nos dice que se decide cambiar el palo de golf. ¿Por qué? Porque el golfista lo sintió un poco incómodo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar el resto de factores constantes y cambiamos únicamente de palo. Ya no va a utilizar un palo grande, sino que ahora va a utilizar un palo normal. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nuevamente juega y vamos a ver cuál es el puntaje que alcanza esta vez el golfista. ¿Sí? Y así sucesivamente. Así es como funciona este enfoque de la mejor conjetura. Entonces, luego, qué sé yo, digo, ¿sabes qué? No, ya no creo que sea el palo, yo creo que va a ser la pelota. Entonces voy a cambiar el tipo de pelota que voy a utilizar para el siguiente juego. Y así puedo ir cambiando las condiciones hasta que yo me sienta satisfecho con los resultados que estoy obteniendo. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, este tipo de enfoque funciona únicamente si es que nosotros tenemos mucha experiencia en el campo en el que estemos trabajando.
Si es que yo no tengo experiencia en el campo o en el proceso en el cual voy a trabajar, pues simplemente este enfoque no me va a dar buenos resultados. ¿Por qué? Porque si yo no conozco de antemano cuáles son los factores, los niveles de los factores que tengo que utilizar para el punto de partida, pues puedo partir desde cualquier situación, ¿no es cierto? Y ir cambiando continuamente a medida que se vaya acercando a mejores resultados. Pero este cambio paulatino de un factor y otro factor y ver qué es lo que voy obteniendo, lo que va a hacer es que me va a derivar en una serie muy grande de experimentos que tengo que llevar a cabo. Entonces, entonces me va a llevar mucho tiempo y obviamente si es que tengo una mayor cantidad de experimentos que tengo que realizar, voy a consumir también una mayor cantidad de recursos. Entonces, generalmente esto no suele funcionar si no tengo experiencia. Otro caso también podría darse en el que por el azar, por ejemplo, yo puedo obtener un buen resultado al inicio. Eh, como obtengo un buen resultado al inicio, puedo quedar un poco tentado de ya no modificar las variables. Entonces nunca voy a llegar a la respuesta óptima. ¿Por qué? Porque ya tuve un resultado satisfactorio. Entonces digo, bueno, como tuve un resultado satisfactorio, ya no es necesario que varíe más los niveles de los factores. No necesito hacer ningún otro estudio. Con este resultado me quedo, pero de pronto ese resultado no es el mejor, no es el óptimo. Entonces, no estamos llegando al objetivo, que es trabajar con las mejores condiciones, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo del golfista. No sé si hasta aquí estamos claros. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Me parece que no tenemos preguntas de momento. Ok, chévere, gracias, Rubén. Muy bien, entonces vamos a seguir con el siguiente enfoque. En este caso vamos a hablar del enfoque de un factor a la vez. Cuando yo estoy trabajando con el enfoque de un factor a la vez, lo que tengo que hacer es seleccionar una línea base. Es decir, voy a poner de cada factor, ¿no es cierto? Supongamos que voy a trabajar vamos a seguir trabajando con este ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, voy a decir, voy a trabajar con todos los rangos bajos de mis factores. Entonces voy a utilizar un palo normal, voy a utilizar una pelota de goma, voy a utilizar el carrito para desplazarme y voy a beber agua durante el partido, durante el juego, ¿sí? Entonces, esa va a ser mi línea base. Allí voy a mantener absolutamente todas las experimentaciones. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Luego voy a ir cambiando uno a uno los factores al siguiente nivel. Es decir, voy a mantener todos en las mismas condiciones y cualquiera de los cuatro factores le cambio al siguiente nivel. Y ahí voy a ver qué comportamiento tiene mi factor, ¿sí? Es decir, entonces, qué sé yo, si yo inicié jugando con un palo tipo grande, voy a mantener el resto de condiciones constantes y voy a cambiar únicamente al palo normal, ¿sí? Y voy a ver el efecto que tiene el palo sobre la puntuación. Luego, regreso nuevamente a la línea base y cambio otro factor. Entonces, voy a cambiar el tipo de pelota. Analizo el tipo de pelota, veo el efecto que tiene y regreso nuevamente a la línea base. Cambio otro factor y así sucesivamente. Entonces, lo que me permite hacer este tipo de enfoque es ir conociendo cómo va comportándose cada uno de los factores, ¿sí? Es decir, estos factores, qué efecto van a tener sobre la variable de respuesta, ¿sí? Pero si es que yo quiero saber la interacción de los factores, es decir, si yo combino el factor A con el factor B, es decir, el tipo de pelota con el tipo de palo, no puedo saber qué efecto va a tener. ¿Por qué? Porque yo hice el análisis únicamente en las condiciones de la línea base. Y esa es una de las limitantes que tiene este enfoque de un factor a la vez. ¿Sí? Como podemos ver aquí, en este caso del ejemplo, podemos ver que el efecto que tiene el palo, ¿no? Si es que yo tengo un palo, si es que uso un palo tipo grande, puedo alcanzar una mayor puntuación en contraste si utilizo un palo de tipo normal. También puedo mirar que, por ejemplo, el tipo de pelota no interviene en nada en la puntuación obtenida. Da lo mismo trabajar con una pelota de tipo de goma o una pelota de 3 piezas. Entonces, este factor por sí solo nos resulta irrelevante.
Y podemos ver, aquí es interesante que nosotros analicemos que el efecto de la pendiente que nosotros vamos a tener, la pendiente, perdón, nos indica el efecto, la intensidad del efecto. Mientras más grande sea la pendiente, significa que vamos a tener un mayor efecto sobre la variable de respuesta, que en este caso es nuestra puntuación, ¿no? Entonces, podemos ver que, por ejemplo, el uso del carrito, desplazarse caminando, sí tiene un mayor efecto, ¿no? Entonces, el desplazarse caminando nos permite tener una mayor puntuación en contraste con el uso del carrito. Y lo mismo tenemos con la bebida, ¿no? Si utilizamos agua o cerveza. Entonces, eso es lo que nos permite hacer el enfoque de un factor a la vez, conocer el efecto que tiene individualmente cada uno de los factores, ¿sí? Y está bien. Pero si es que yo quiero saber la interacción de un factor con otro, el efecto de esta interacción sobre mi variable de respuesta, pues no lo voy a saber. Para ello tenemos el enfoque factorial. Y en este caso vamos a analizar cómo se va a producir la variación al cambiar dos factores a la vez, ¿sí? Entonces ya no vamos a mantener esa línea base con todos los factores y voy a cambiar solo uno, no. En este caso voy a cambiar dos factores a la vez, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar la puntuación que alcanzó el golfista cuando trabajó con estos dos factores. Vamos a analizar el tipo de pelota y el tipo de palo, ¿sí? Entonces, cuando utiliza un palo grande y una pelota de goma de balata, obtiene dos puntuaciones, ¿no? 88 y 90. Cuando, manteniendo el mismo tipo de palo, cambia a una pelota de 3 piezas, las puntuaciones se modifican a 88 y 91. Podemos ver que es básicamente lo mismo, ¿no? Ahora, utilizando el tipo de palo normal y la pelota de goma, obtiene igual dos puntuaciones, 93 y 91. Si es que cambiamos, utilizando el mismo palo, únicamente el tipo de pelota, podemos tener esta puntuación que fue 92 y 94, que de hecho son las puntuaciones más altas, ¿no? Entonces, a simple vista, yo podría decir que la mejor combinación de los factores es trabajar con un tipo de palo normal y con una pelota de 3 piezas, ¿no es cierto? Porque en ese caso fue en el caso en el que tuve una mayor puntuación. Pero ahora, yo quiero saber cuál es el efecto que tuvo cada uno de los factores, ¿no es cierto? Quiero saber cuál es el efecto que tuvo el uso de diferente tipo de palo y el uso del diferente tipo de pelota. Y también quisiera saber el efecto que tuvo la interacción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo sencillito. Simplemente vamos a cuantificar el efecto que tuvo. ¿De acuerdo? ¿Cómo cuantificamos o cómo se define el efecto? Se define como la diferencia que existe entre los dos, la variable de respuesta utilizando los dos niveles diferentes. ¿Sí? Es decir, la diferencia que tuve en la puntuación utilizando palo grande o palo chico y la diferencia que tuve en la puntuación utilizando pelota de goma o pelota de 3 puntos. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos acá. Entonces, fijémonos que vamos a calcular el efecto que tuvo el palo. Entonces, para ello voy a sumar todas las puntuaciones que obtuve utilizando el palo normal y le voy a restar todas las puntuaciones que tuve utilizando el palo grande, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos las puntuaciones para el palo normal, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las puntuaciones para el palo grande. Entonces, estas distancias que nosotros tenemos aquí, estas diferencias, es lo que nos indica el efecto que ha tenido nuestra variable, nuestro factor en este caso, ¿sí? En este caso, el tipo de palo utilizado. Entonces podemos ver que la diferencia que existe entre utilizar un palo normal y un palo grande es de 3.25, ¿sí? Esto es bueno, esto es malo, pues de momento no lo sé porque no tengo con qué contrastar. Entonces, ahora vamos a cuantificar el efecto que tiene el cambiar el tipo de pelota. Entonces, en este caso, fijémonos que el tipo de pelota se encuentra en el eje de las 10, ¿no es cierto? Entonces, arriba tengo la pelota de tres partes y abajo tengo la pelota de goma de balata, ¿no? Entonces, la distancia que existe de igual forma entre estos puntos nos indica el efecto que tuvo el cambiar de pelota. Y en este caso nos dice que es de 0.75. Entonces, ahora sí ya podemos
cuantificar o conocer un poco la magnitud que tuvo el efecto de cada uno de los factores del cambio, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que el efecto que tuvo el cambiar de palo de golf es mayor que el efecto que tuvo el cambio de pelota, ¿sí? Ahora vamos a analizar cuál es la interacción de ambos efectos, ¿de acuerdo? Entonces, para la interacción de ambos efectos, tenemos que analizar, vamos a ubicarnos en el caso de acá. Entonces, vamos a trabajar con, perdón, vamos a trabajar con los niveles altos y bajos y vamos a combinarlos. Entonces, en este caso, vamos a analizar, perdón, en este caso, vamos a analizar el, el efecto que tuvo utilizar un palo grande combinado con la pelota de tres partes y un palo pequeño combinado con la pelota de goma de balata y viceversa, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos el efecto que tiene la interacción palo-pelota, podemos ver que es de 0.25. Entonces ya podemos ver que el efecto de la interacción sobre el puntaje que nosotros tuvimos es menor que el efecto de los factores por sí solos, ¿sí? Pero lo importante de este enfoque factorial es precisamente eso, que nos permite saber el efecto que tienen las interacciones. Porque fíjense antes, cuando nosotros estábamos trabajando con el efecto con el enfoque de un factor a la vez, en este caso, únicamente, para el factor del tipo de pelota, podemos ver que no se considera ningún efecto, ¿no es cierto? Daba igual utilizar la pelota de goma o la pelota de tres piezas, pero ahora ya sabemos que no. Cuando vemos la interacción que tiene con el otro factor, podemos ver que en realidad sí tiene un efecto significativo, o bueno, no sé significativo, ¿no? Pero tiene un efecto sobre la variable de respuesta. Ahora, si es que este efecto es significativo, es decir, si es que este 0.25 es importante o no, lo tengo que analizar luego cuando haga el análisis estadístico de mi experimento, ¿sí? Que generalmente los diseños experimentales se los analiza a través de la ANOVA. Entonces, básicamente estos son los enfoques con los cuales nosotros podemos abordar un diseño experimental, ¿no? De la mejor conjetura, factor a la vez y el enfoque factorial, ¿sí? Entonces ya podemos ver cuáles son las ventajas, las desventajas que estos tienen y cuándo los podríamos utilizar, ¿no? No sé si es que hasta aquí tenemos alguna pregunta. Me parece que no. Seguimos entonces, ¿no? Como les dije, en cualquier momento si se presenta alguna duda, pues me pueden interrumpir. Ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es, vamos a seguir hablando sobre qué es el diseño de experimentos, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar sobre las aplicaciones que tiene el diseño de experimentos, sobre todo en los entornos industriales, ¿sí? Entonces, nosotros podemos encontrarnos que el diseño experimental es muy útil cuando nosotros estamos evaluando nuevos procesos, cuando estamos diseñando, implementando nuevos procesos en las etapas tempranas o incluso cuando se quiere hacer una mejora del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué lo podemos utilizar? En mejorar el rendimiento, por ejemplo, en alcanzar la conformidad de los productos o en reducción de costos, ¿sí? A mí me gusta mucho trabajar con ejemplos, entonces de igual forma vamos a ponernos un ejemplito para poder entender mejor esto, ¿no? En el entorno industrial, supongamos que yo estoy trabajando en el diseño de un detergente, en la producción de un detergente, ¿de acuerdo? Estoy en una línea de producción de detergente en polvo, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero mejorar el rendimiento de mi línea de producción, es decir, quiero disminuir el costo o incrementar la productividad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo empiezo a analizar muchas de los variables que afectan el rendimiento de mi proceso o de mi producto, que en este caso es el detergente, ¿no? Entonces yo puedo ir analizando cuáles son estas variables, ir modificando estas variables y a través de esta modificación mirar las respuestas, analizar las respuestas y saber cuál es el que me dio mejores resultados.
¿no? Entonces, supongamos que estoy produciendo detergente en polvo. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en la producción de detergente en polvo va a influir el tipo de agente tensoactivo que yo utilice, el incipiente que utilice para completar la formulación, la calidad del agua que utilice, la cantidad de agua que utilice, la temperatura de volatilización, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, el tipo de tobera que voy a utilizar en el proceso de atomización, entonces, etcétera, etcétera. Hay un montón de variables que nos pueden afectar en el rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Nuevamente voy a plantearme mi diseño experimental y voy a seleccionar cuáles son las variables más importantes, las que de antemano yo conozco que son más representativas, ¿no? Entonces puedo decir, para mí lo más importante es la cantidad de agua, es la presión que voy a utilizar en las toberas y la temperatura que voy a aplicar en las toberas, ¿sí? Entonces, en función de estas tres variables, yo voy a fijarme en niveles. Entonces voy a decir, bueno, voy a trabajar con 3 niveles de temperatura, voy a trabajar con 3 composiciones de agua y voy a trabajar con 2 presiones, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, una vez que yo corra los experimentos con estas condiciones, con la mezcla de estas condiciones, como lo vimos previamente, entonces yo voy a poder, en función de los en función de los resultados, puede llegar a seleccionar cuál es el que me está dando mejor rendimiento, o cuál es el que me está dando menor costo, o cuál es el que me permite cumplir con la conformidad de mi producto, con la conformidad del requerimiento. ¿Sí? Entonces, así es como aplicamos el diseño experimental en estos entornos industriales a fin de ¿qué? De mejorar los procesos. Otro ámbito súper importante es en el diseño de los procesos también. En el diseño de los procesos, nosotros podemos realizar una evaluación, es decir, contrastar un diseño versus otro diseño, ¿sí? Es decir, supongamos que yo estoy trabajando en la misma línea de detergente en polvo y yo detecto que, qué sé yo, que una máquina no está funcionando muy bien, entonces digo, bueno, voy a actualizar y voy a utilizar una máquina nueva. Entonces, lo que me permite el diseño experimental es comparar cómo trabaja la máquina antigua, comparar con la máquina nueva y así saber si es que en realidad el diseño, el cambio que estoy utilizando, me está dando mejores resultados o no. Lo mismo, trabajar, seleccionar materiales alternativos. Supongamos que yo estoy trabajando con un proveedor que me da el tipo de tensoactivo A, pero por ahí viene otro proveedor que me ofrece un mejor precio y me dice que voy a tener el mismo rendimiento e incluso mejor rendimiento con un tipo de tensoactivo B. Entonces, ¿qué es lo que hago? Diseño mi experimento, comparo y puedo saber si es que en realidad el nuevo proveedor tiene razón y me está vendiendo un mejor producto o no. Entonces, esa es una de las fuertes aplicaciones, importantes aplicaciones que podemos darle al diseño experimental, ¿no? Y en el diseño de procesos también tenemos la selección de parámetros. Es decir, si es que yo, supongamos, ahora vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que yo quiero emprender y quiero vender chips, papitas en chips, ¿no? Y yo no sé, la verdad, como no tengo experiencia, no sé cuáles van a ser los factores o los parámetros más importantes para diseñar mi planta. Entonces, a través del diseño experimental, yo puedo ir citando todos los factores como lo vimos y puedo identificar cuáles son los factores que van a tener mayor importancia y sobre ellos es con los cuales voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a identificar, qué sé yo, para la producción de chips, ¿no? La temperatura de fritura, la cantidad, qué sé yo, el tipo de aceite, si le pongo sal o no durante la fritura y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con el diseño experimental yo puedo ir identificando cuáles son las variables más importantes, las que me producen un mayor efecto y obviamente identificar cuáles son las mejores condiciones de esas variables y con eso diseñar mi proceso. ¿Sí? Entonces pueden ver que tiene aplicaciones muy importantes tanto en la mejora como en el diseño de procesos, en la mejora y en el diseño de productos, ¿no? A ver, aquí me dice, tenemos una pregunta, me dice un saludo con todos, soy Moses Narváez. Tengo una duda, ¿de qué forma se analizan tres variables a la vez? ¿Sí? Bueno,
Esa pregunta te la voy a responder un poquito más adelante en la charla, porque vamos a hablar precisamente de los tipos de diseños experimentales que tenemos. Entonces, cuando hablemos de estos tipos de diseños experimentales, pues vamos a ver cuando tenemos muchísimos factores, ¿de acuerdo? Precisamente cuando hablemos de los diseños factoriales. Entonces, ahí te voy a responder esa pregunta. A ver, un segundito. Solo quiero ver cómo vamos con el tiempo para no extenderme mucho. Ok, entonces ahora vamos a empezar con el tercer punto, que es la planificación del experimento, ¿de acuerdo? Entonces, en las partes previas ya sabemos, ya conocemos qué es el diseño experimental, para qué nos sirve, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos que saber cómo voy a planificar el experimento, qué es lo que tengo que hacer para poder lograr tener un diseño experimental exitoso, ¿sí? Entonces, el primer paso es la identificación del problema. Eh, también, además de la identificación, aquí tenemos que realizar la enunciación del problema, es decir, describirlo de forma clara, de forma concisa, identificar claramente cuál es mi objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que yo quiero desarrollar un nuevo producto. Entonces, no, el objetivo de mi diseño experimental sería identificar las mejores condiciones para el diseño, ¿no es cierto? En otro caso, podría ser que yo estoy trabajando en una industria y quiero mejorar el producto. Entonces, en ese caso, voy a buscar una estrategia de optimización. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que tener claro qué es lo que quiero hacer. O por el contrario, supongamos que yo me encuentro en un proceso nuevo, que hay 1 millón de variables y yo no sé cuáles son las más importantes. Entonces, ahí yo lo que tengo que hacer es un tamizado para seleccionar las variables que sean más importantes en mi experimento. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante, que nosotros identifiquemos claramente cuál es el problema, lo enunciemos bien y planteemos claramente los objetivos. Sepamos hacia dónde queremos llegar, hacia dónde vamos a llegar con este diseño experimental. ¿Sí? El segundo punto es la selección de los factores, rangos y niveles. ¿Sí? Como ya les había comentado previamente, en el diseño experimental, cuando nos estamos refiriendo a factores, nos estamos refiriendo a las variables independientes. Es decir, aquellas variables que yo le puedo dar cualquier valor, que pueda tomar cualquier valor en absoluto, ¿no es cierto? Sin importar. Entonces, yo tengo que ir seleccionando estas variables, tengo que ir identificando dependiendo del proceso en el que me encuentre. Tal es el caso que tuvimos aquí en el ejemplo del golfista, ¿no es cierto? En el ejemplo del golfista nosotros fuimos identificando cuáles son las variables que afectan en la puntuación en un juego de golf, ¿no es cierto? Entonces identificamos 8 variables y de estas variables, de hecho, descartamos 3 porque previamente se identificaron que no tienen efectos muy significativos en base a la experiencia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer siempre, ir identificando cuáles van a ser las variables que me afectan en el proceso. Y de ellas, en función de la experiencia, en función de la literatura, en función de estudios previos, yo puedo ir priorizando las variables que yo considero más importantes para incluir en el estudio, ¿no? ¿Por qué es importante priorizar estas variables? Supongamos que yo identifico 15 variables en el proceso, pero imagínense trabajar con 15 variables y 2 niveles nada más. Yo tendría que tener 2 elevado a la 15 unidades experimentales para ir probando todas o ir seleccionando una por una, ¿no? Que igual nos van a salir un montón de experimentos. Entonces, yo priorizo las variables precisamente para disminuir el número de unidades experimentales y esto obviamente va a disminuir los costos de la experimentación, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que ir seleccionando cuáles son las variables. Cuando estamos haciendo la selección de variables, voy a escribir un poquito, ¿de acuerdo? Cuando estamos haciendo la selección de variables, nosotros podemos encontrarnos con los factores potenciales de diseño y los factores de ruido, ¿de acuerdo? Estos factores potenciales de diseño son factores que yo conozco que tienen un efecto sobre la variable de respuesta y además son factores que me pueden interesar estudiar, ¿de acuerdo? Y estos factores de ruido son factores que yo conozco de igual forma que me van a cambiar la respuesta, pero
puede ser que el efecto sea muy pequeñito, que no me interese estudiarlos, o también puede ser que simplemente no son controlables y no los puedo estudiar, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de este tipo de factores de ruido, generalmente nos vamos a referir, por ejemplo, a las condiciones climáticas. Yo no puedo controlar el clima, ¿no? Entonces, supongamos que yo estoy trabajando con una plantación nuevamente y quiero evaluar los factores que van a influenciar sobre el rendimiento que tenga la planta. Entonces, aquí yo voy a ir analizando, por ejemplo, el tipo de semilla, voy a ir analizando la frecuencia de riego, voy a ir analizando el uso de agroquímicos, abonos, el suelo, qué sé yo, un montón de factores, ¿no?, que nos pueden influenciar. Pero también hay factores climáticos, como por ejemplo la intensidad de la luz, el número de horas de luz al cual puede estar expuesto, que eso va a depender incluso de la estación, ¿no es cierto? La presencia de lluvias, la humedad, viento. Entonces, todos esos tipos de factores ambientales van a influenciar sobre el rendimiento que yo voy a tener en mi sembrío, pero no los puedo controlar. Entonces, todos estos factores que yo sé que van a influenciar, pero no los puedo controlar, se van a denominar factores de ruido y son los que me van a ir alterando un poquito mi experimento, ¿sí? Cuando estamos trabajando en el diseño experimental, ya sabemos que tenemos que trabajar en un ambiente controlado. Entonces, es importante que nosotros tratemos de darle las mismas condiciones a todas las unidades experimentales para que el efecto que tienen estos factores de ruido no nos opaque el efecto que va a tener los factores que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Dentro de estos factores potenciales de diseño, nosotros nos vamos a encontrar con los factores de diseño y nos podemos encontrar con factores de bloque. Los factores de diseño son aquellos que sí me interesa estudiar, que son los más relevantes, los más representativos, y los factores de bloque son factores que de alguna forma yo sí los puedo controlar, pero simplemente no me interesa estudiarlos. Entonces, estos me permiten distribuir las unidades experimentales en unidades homogéneas a fin de disminuir el error experimental, distribuir el error experimental y eliminar el efecto sobre las unidades experimentales que tenga este factor que no me interesa analizar, ¿sí? Ahora, una vez que yo he elegido los factores, ya digo, bueno, a mí para el caso del sembrío me interesa trabajar con el tipo de semilla, con el tipo, me interesa trabajar con el tipo de semilla, me interesa trabajar con la frecuencia de riego y pare de contar, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a tener únicamente dos factores. Entonces, voy a tener el tipo de semilla y voy a tener la frecuencia de riego. Entonces, estos van a ser mis factores de diseño. Yo voy a analizar cuál va a ser el efecto que tienen estos factores de aquí. Ahora, una vez que yo he seleccionado los factores, tengo que seleccionar los rangos y niveles. ¿Qué es el rango de un factor? El rango son los límites máximos y mínimos en los cuales voy a modificar el factor. Y los niveles, los valores que le voy a dar a cada uno de los factores, es decir, los valores que le voy a dar a las variables independientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero analizar 3 tipos de semillas, entonces mi rango obviamente van a ser los 3 tipos de semillas y mis niveles van a ser la semilla tipo A, que va a ser la primera, la semilla tipo B, que va a ser la segunda, y la semilla tipo C, ¿sí? Entonces identifico factor y luego en los factores identifico los niveles con los cuales voy a trabajar. Y luego en la frecuencia de riego, por ejemplo, yo puedo identificar la cantidad de agua que le voy a dar o el número de veces de agua que le voy a dar a la plantita, ¿no? Entonces, supongamos que le voy a regar a una planta una sola vez en el día, a la otra le voy a regar 5 veces en el día y a la otra 10 veces en el día, por decir algo, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos identificar los niveles que van a tener cada una de las variables. Ahora, si es que ustedes se fijan, estos niveles no son los mismos y las variables tampoco son las mismas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en un caso yo tengo el tipo de semilla, que es una variable categórica, ¿no es cierto? Es decir, va a cambiar de categoría en categoría. No es una variable que yo le pueda dar un número, no es una variable que yo le pueda cuantificar.
porque yo puedo referirme a la semilla A o por su nombre comercial, que se yo, a la semilla, no sé, bueno, puede tener cualquier nombre, ¿no? A la semilla B y a la semilla C. Entonces siempre van a mantenerse en categorías. Entonces yo puedo tener factores de dos tipos, ¿no? Entonces yo puedo tener factores categóricos, que son este caso de la semilla, que me describe una cualidad, que sería el tipo de semilla, y los factores numéricos o los cuantitativos, ¿no? En este caso sí me va a describir una cantidad. Por ejemplo, la frecuencia de riego es un factor cuantitativo, ¿no? Porque yo puedo decidir si es que yo le voy a regar una vez, voy a regarle 5 veces o voy a regarle 10 veces, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos que hacer una distinción entre las variables. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de factores cualitativos, nosotros podemos encontrarnos de igual forma con dos tipos de variables, las variables continuas y las variables discretas. Variables discretas, aquellas que pueden variar de unidad en unidad, como en este caso la frecuencia de riego, y variables continuas, aquellas que pueden tomar cualquier valor, ¿no es cierto? Entonces, se me ocurre que por ejemplo, para este ejemplo que estamos hablando, un factor numérico cuantitativo continuo podría ser, por ejemplo, la cantidad de abono. Entonces yo puedo decidir si le pongo 1 gramo de abono, 2 gramos de abono, 3 gramos de abono, me refiero por unidad de área, ¿no? Entonces yo puedo poner 1.5 gramos de abono, 1.8 gramos de abono, entonces puede tomar cualquier valor porque es una variable continua, ¿no? Pero en este caso la frecuencia de riego, yo no puedo decir le voy a regar 1.5 veces, ¿no es cierto? Yo le riego o una vez o 2 veces a la plantita, pero no le puedo regar media vez, ¿sí? Entonces es la diferencia entre los tipos de factores. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado los factores, nos vamos a trabajar con la variable de respuesta. Esta variable de respuesta puede ser una o puede ser varias. Lo importante es que la variable de respuesta nos dé información importante sobre el proceso que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, mi variable de respuesta puede ser el rendimiento que tuvo la planta, qué sé yo, podemos analizar la altura que tuvo la planta, puedes analizar, qué sé yo, la longitud de las hojas, el peso de la planta, qué sé yo. Lo importante es que dependiendo del tipo de proceso en el que nosotros estemos trabajando, seleccionemos variables de respuesta que sean relevantes, ¿no? Que nos den información importante sobre el efecto que tuvo el análisis de los factores. Una vez que nosotros hemos identificado la variable de respuesta, pues vamos a seleccionar un tipo de diseño experimental. Como les dije, hay varios tipos de diseños experimentales dependiendo de lo que nosotros queramos analizar. Y ya vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los más comunes. Luego pasamos a la ejecución. Cuando estamos en la ejecución, aquí hablamos de las corridas experimentales, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces yo voy a desarrollar el experimento? ¿O cuántas unidades experimentales voy a tener? ¿Sí? En el caso del sembrío, pues, por ejemplo, si tengo un terreno grande, lo divido en parcelas y cada una de las parcelas, pues, hago los sembríos con las condiciones que se hayan establecido. ¿Sí? Entonces, cada una de estas parcelas se va a denominar unidad experimental. En un entorno industrial, por ejemplo, en los procesos productivos, mis unidades experimentales, por ejemplo, podrían ser los turnos de producción. Entonces, el turno de la mañana, el turno de la tarde, o el día de producción, podría ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la ejecución. Cuando estamos hablando de la ejecución, es importante que nosotros siempre hagamos una corrida de prueba. ¿Qué es una corrida de prueba? Es una corrida inicial en la cual nosotros vamos a identificar si es que necesitamos alguna condición adicional que se necesite modificar, o si es que alguna máquina tiene un comportamiento particular. Entonces esto nos permite organizar mejor el diseño experimental, ¿no? O sea, cómo vamos a realizar las corridas experimentales. Entonces, para eso es importante hacer estas ejecuciones, estas corridas piloto o corridas de prueba. Además que nos dan información relevante sobre el proceso, ¿no? Porque de pronto ahí se nos puede presentar algún inconveniente. Entonces, ya vamos a tener en cuenta esa información a la hora de ejecutar todas las corridas experimentales. Perdón. Luego vamos a continuar con el análisis estadístico.
En este análisis estadístico, pues generalmente los diseños experimentales se los realiza a través del análisis de la varianza, que es de la ANOVA. Este ANOVA tiene aplicación básicamente a todos los diseños experimentales, simplemente cambian algunas cosillas que eso se verá a profundidad durante el curso, ¿no? Y finalmente tenemos las conclusiones. En función de los resultados que nosotros hayamos obtenido, pues vamos a llegar a poder establecer conclusiones. Ahora, es súper importante que aquí tengamos algo en cuenta. El diseño experimental por sí solo no nos va a dar ninguna respuesta, ¿de acuerdo? O sea, es decir, si es que... y tampoco se pueden establecer leyes ni nada por el estilo a través del diseño experimental, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, si es que yo en mi experimentación obtengo que, qué sé yo, que el rendimiento en la plantita se obtuvo al utilizar la semilla, el mejor rendimiento se obtuvo al utilizar la semilla de tipo A. No necesariamente esto va a ser aplicable en todos los contextos, ¿no? Entonces, qué sé yo, si es que yo realizo el mismo experimento en diferentes ciudades, ¿no? Qué sé yo, si lo pruebo en Quito y luego lo pruebo en la ciudad de Macas, luego lo pruebo en la ciudad de Cajamarca o en la ciudad de Lima, entonces podría tener resultados diferentes. Entonces, no puedo universalizar todos los resultados que yo tengo a través del diseño experimental. Segundo, el diseño experimental no nos permite romper leyes naturales o leyes, sí, leyes naturales que ya estén preestablecidas, ¿no? O leyes de los fenómenos que se producen. Por ejemplo, si es que yo estoy analizando el tiempo de reacción de una reacción química y ya tengo un tiempo límite que me marca la cinética de la reacción, yo no puedo decir que a través de la modificación de variables puedo rebasar esa barrera que ya me está marcando el sistema en sí, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que yo llegue a determinar ese tipo de cosas, tengo que tener la suficiente capacidad de distinguir entre una conclusión equívoca o no, porque, como les digo, el diseño experimental simplemente nos va a dar soporte para que nosotros tomemos la decisión y lleguemos a ciertas conclusiones, pero por sí solo no nos va a dar ninguna respuesta, ¿sí? Entonces es una herramienta súper útil, sí, pero no nos da respuestas y sobre todo no podemos generar leyes a través del diseño experimental, porque siempre va a estar sujeto a las condiciones en las cuales nosotros hicimos el experimento. Muy bien, hasta aquí hemos abordado una temática bastante amplia, de una forma un poco rápida, entonces no sé si es que vamos bien, tiene alguna pregunta, alguna duda o quisieran hacer algún comentario, también son bienvenidos los comentarios, ¿no? Ok. Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito sobre los tipos de diseño experimental que nos podemos encontrar o los más comunes que los vamos a encontrar. Entre los diseños experimentales, el más común, el más sencillo, es el diseño completamente aleatorizado, ¿sí? Que se le conoce comúnmente como el DCA. Este diseño experimental se lo utiliza generalmente cuando nosotros queremos analizar un solo factor, pero nos permite que este factor tenga varios tratamientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, si yo quisiera analizar el tipo de semilla utilizada, únicamente el tipo de semilla, pues podría utilizar un diseño completamente aleatorizado. Y el tipo de semilla lo vamos a conocer como tratamiento. Entonces me permite comparar entre los resultados de diferentes tratamientos, ¿no? En el caso anterior yo tenía 3 niveles diferentes, ¿no es cierto? En el ejemplo que nos pusimos teníamos 3 tipos de semilla, la semilla A, la semilla B y la semilla C. Entonces cada una de estas semillas va a constituir un tratamiento. Entonces voy a comparar el tratamiento A con el tratamiento B y con el tratamiento C. Una característica súper importante de este diseño completamente aleatorizado es precisamente lo que su nombre lo dice, es que es completamente aleatorizado. ¿Esto qué quiere decir? Que absolutamente todas las unidades experimentales se las distribuye de forma aleatoria. Entonces, para que me entiendan un poquito mejor, vamos a poner un ejemplo.
¿De acuerdo? Entonces, supongamos que yo tengo 3 parcelas para realizar esta experimentación, ¿no? Entonces, tengo la parcela 1, tengo la parcela 2 y tengo la parcela 3. Y tengo 3 tipos de semillas que les voy a asignar. Tengo la semilla de tipo A, tengo la semilla de tipo B y tengo la semilla de tipo C, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo garantizo que este experimento sea completamente aleatorio? En el momento en el que yo asigno de manera arbitraria una semilla a una parcela, pues ya no estoy teniendo la aleatoriedad, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, yo no puedo decir la semilla A va a ir a la parcela 1, la semilla B a la parcela 2 y la semilla C a la parcela 3. ¿Por qué? Porque yo no estoy seguro si es que las 3 parcelas son exactamente iguales, ¿no? O sea, se trata de controlar todos los factores que podrían alterar, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, de pronto la parcela 1 tiene unas, no sé, qué sé yo, mayor cantidad de nutrientes que la parcela 2. Entonces, obviamente, la semilla que yo ponga en la parcela 1 ya va a estar condicionada por la semilla por el tipo de suelo, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la semilla que yo ponga en la parcela 2. Entonces, para evitarnos de esto, lo que se hace es aleatorizar. Entonces, en el momento en el que yo aleatorizo, yo ya no puse mi criterio para designar la parcela a la semilla, sino que el azar fue quien lo hizo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con simples con simples estrategias de aleatorización, ¿no? Entonces, una de las más sencillas que podemos hacer es la generación de números aleatorios o lo que hacen las ánforas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar 3 numeritos, 3 papelitos dentro de una ánfora en la que tengan las 3 parcelas, ¿no? La parcela 1, la parcela 2 y la parcela 3. Y en otra ánfora vamos a colocar de igual forma las 3 tipos de semilla, la semilla A, la semilla B y la semilla C. Entonces, de la una ánfora vamos a sacar una parcela y de la otra ánfora vamos a sacar una semilla. Entonces, esa va a ser la asignación que se realice, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy tomando al azar la parcela y estoy tomando al azar la semilla. Entonces, ahí ya no estoy poniendo mi criterio para seleccionar, para designar la parcela, la semilla correspondiente, ¿no? Entonces, en ese caso podría ser que, por ejemplo, la parcela 1 me diga que ponga la semilla C, la parcela 2 la semilla A y la parcela 3 la semilla B. Puede ser cualquier combinación posible, ¿no? En función del azar. Este tipo de diseños experimentales, como ya les comenté al inicio, se utiliza generalmente cuando nosotros vamos a trabajar eh, con un solo factor, ¿de acuerdo? Este factor puede tener muchísimos tratamientos, muchísimos niveles, pero vamos a trabajar únicamente con un factor, ¿sí? Y como estamos trabajando con un solo factor, entonces precisamente nos permite hacer esto, nos permite distribuir de forma completamente aleatoria las unidades experimentales. Por eso es un diseño completamente aleatorizado. Ahora, en el diseño de bloques completos aleatorizado, también conocido como DBCA, se presenta o se utiliza cuando nosotros conocemos un factor de bloque y este factor de bloque obviamente nos va a generar un efecto sobre la variable de respuesta. Pero al momento de bloquear este factor, pues se disminuye el efecto del bloque o se elimina el efecto del bloque sobre la respuesta y nos permite identificar únicamente el efecto de la variable de tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? El bloque se tiene que formar por unidades completamente homogéneas. Entonces, vamos a poner el mismo ejemplo, vamos a trabajar con el mismo ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a suponer que tenemos un terreno y este terreno obviamente va a estar dividido en tres parcelas grandes, por llamarlo así, ¿de acuerdo? Cada una de estas, supongamos que este terreno se encuentra en una colina, entonces va a tener una inclinación, va a tener una pendiente, ¿no es cierto? Entonces, si lo vemos de frente, de perfil, perdón, vamos a tener algo así, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener diferente inclinación en cada uno de estos terrenos,
parcelas, ¿de acuerdo? Obviamente la pendiente nos va a influenciar sobre el arrastre de nutrientes, la calidad del suelo y ese tipo de cosas. Entonces no va a ser lo mismo que yo siembre en la parte alta a que siembre en la parte baja. Pero si yo dispongo únicamente de ese terreno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Formar bloques. Entonces voy a trabajar con un bloque que tenga en el terreno, que tenga una misma pendiente, entonces le voy a llamar bloque 1. Luego voy a identificar una segunda porción del terreno que tenga de igual forma la misma pendiente y le voy a llamar bloque 2. Y finalmente voy a trabajar con la zona baja y le voy a denominar bloque 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, el factor de bloque lo que me va a permitir es disminuir el efecto que tiene la pendiente sobre el rendimiento, porque yo ya sé que la pendiente va a tener un efecto sobre el rendimiento de mi semilla, ¿no es cierto? Pero entonces, el factor de bloque me permite eliminar el efecto de la pendiente. Ahora, dentro de uno de estos bloques, de cada bloque, perdón, yo voy a generar otras subparcelas. Y estas subparcelas sí que las voy a asignar de manera completamente aleatoria. Entonces, dentro del bloque 1 tienen que encontrarse los 3 tipos de semilla, dentro del bloque 2 los 3 tipos de semilla y dentro del bloque 3 los 3 tipos de semilla, ¿sí? Entonces, el efecto que yo voy a analizar, como yo voy a tener la semilla A, B y C en cada uno, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo comparar el efecto que tiene la semilla A, B y C dentro del bloque 1 versus el efecto de la semilla dentro del bloque 2 y dentro del bloque 3. Entonces, esto lo que hace es lo que les había comentado, eliminar el efecto que tiene el bloque y dejarnos únicamente con el efecto del factor de tratamiento. ¿Sí? Luego tenemos los diseños de cuadrado latino. Estos diseños de cuadrado latino, al igual que los diseños de bloque completamente aleatorizados, se utiliza cuando tenemos factores de bloque. ¿Sí? En este caso vamos a tener dos factores de bloqueo, ¿de acuerdo? Y un factor de tratamiento. Eso significa que de alguna forma nosotros vamos a identificar dos factores que sean que nos modifiquen la variable de respuesta, pero que no nos interesa estudiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bloquear el efecto que tienen esos factores, ¿sí? Y finalmente vamos a tener un solo factor de tratamiento. Como este diseño de cuadrado latino, como su nombre lo dice, tiene que ser un cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, para que sea un cuadrado significa que absolutamente todos los factores con los cuales yo voy a trabajar tienen que tener el mismo número de niveles, ¿sí? Entonces, los dos factores de bloque tienen que tener el mismo número de niveles y el factor de tratamiento también tiene que tener el mismo número de niveles. Para que esto nos quede un poquito más claro, vamos a trabajar de igual forma con un ejemplo. Supongamos que queremos determinar el tiempo de ensamble de un electrodoméstico, de cualquier electrodoméstico, ¿de acuerdo? Entonces, para el tiempo de ensamble, a nosotros nos interesa analizar los diferentes métodos de ensamblaje que se van a utilizar. Entonces, vamos a tener 4 métodos de ensamblaje, ¿de acuerdo? Que van a ser los métodos A, B, C y D. ¿Sí? Y vamos a identificar otros dos factores que nos pueden afectar en el proceso de ensamblaje, en el tiempo de ensamblaje. Uno de los factores puede ser, qué sé yo, el día en el cual se produce el ensamblaje, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que tenemos 4 días a la semana que se ensambla ese electrodoméstico. Entonces vamos a tener, qué sé yo, lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Sí? Y otro factor pues sería el tipo de operario. Tenemos 4 operarios trabajando, entonces vamos a tenerle a Pepito, a Juanito, a Pablo y a Pedro. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de los operarios también obviamente va a influir del tiempo de ensamblaje, pero no me interesa analizar el tipo de operario, ¿no? No me interesa saber si es que Pepito es mejor que Pedro o Pablo. Lo que me interesa saber en realidad es el efecto que tiene el método de ensamblaje que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, todos los factores que vamos a trabajar tienen el mismo número de niveles. Entonces, yo voy a tener 4 métodos, voy a tener 4 días de la semana y voy a tener 4 operarios diferentes, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener el cuadrado.
Entonces, como su nombre lo dice, tenemos un cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, en el un eje, nosotros vamos a poner un bloque. En este caso sería el día de la semana, ¿de acuerdo? Tenemos lunes, martes, miércoles y jueves. Y en el otro eje vamos a tener el operario. Entonces tenemos Pablo, Pedro, Juan y Pablo, creo que, bueno, no me acuerdo, ¿no? Entonces tenemos los 4 operarios. Entonces fíjense que aquí ya se van formando estas unidades experimentales, ¿no? Y finalmente, dentro de cada uno de estos niveles, tienen que distribuirse los tratamientos que nosotros vamos a utilizar. Y los tratamientos los vamos a denominar por las letras latinas. Por eso es cuadrado latino, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener el tratamiento A, el tratamiento B, el tratamiento C y el tratamiento D. Importante que que en la distribución de los tratamientos no se puede repetir ni en filas ni en columnas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a empezar con el tratamiento B, C, D y A. Luego acá tenemos el tratamiento C, D, A y B. Y finalmente tenemos D, A, B y C. Entonces fíjense en que todos los tratamientos quedan distribuidos de forma uniforme dentro de todas las unidades experimentales, es decir, a Pepito le van a corresponder 4 tratamientos, a Pablo le van a corresponder 4 tratamientos, el día lunes vamos a tener 4 tratamientos, el día miércoles vamos a tener 4 tratamientos, ¿sí? Entonces están distribuidos de manera ortogonal, es decir, con un diseño equilibrado. ¿A qué nos referimos con esto? Que absolutamente todos los bloques van a tener el mismo número de tratamientos, ¿sí? No importa cómo le veamos, si por filas, por columnas, van a tener exactamente el mismo número de tratamientos. Y ningún tratamiento se puede repetir dentro del bloque. Entonces, ese es el diseño que hace el cuadrado latino. También tenemos una variación de este cuadrado latino que se llama el cuadrado grecolatino. Este cuadrado grecolatino simplemente incrementa otro factor de bloqueo y nos va a permitir realizar exactamente lo mismo, ¿no? Importante, hasta aquí, hasta este momento hemos estado realizando analizando, conociendo un poquito sobre los diseños experimentales que no tratan o estudian un solo factor de tratamiento, ¿no es cierto? Entonces aquí en el DCA tengo un solo factor de tratamiento, en el de bloques tengo un factor de tratamiento y un factor de bloqueo, en el cuadrado latino tengo un factor de tratamiento y 2 factores de bloqueo, ¿sí? Entonces todos hasta aquí únicamente hemos estado analizando un tratamiento solito. Y ahora vienen los diseños factoriales. Y estos diseños factoriales son diseños súper importantes porque a partir de estos diseños factoriales es que se desarrollan las diferentes estrategias de optimización que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, estos diseños factoriales se los utiliza cuando nosotros queremos analizar ya no solo el efecto de un solo factor, como lo vimos en el caso del ejemplo del golfista, sino que podemos analizar el efecto que tienen varios factores a la vez, ¿sí? Generalmente estos diseños factoriales tienen ventajas sobre los diseños que vimos antes. ¿Por qué? Porque no nos permite conocer únicamente el efecto de cada tratamiento, de cada factor de tratamiento, sino que en este caso nos permite conocer el efecto que tienen las interacciones entre los diferentes tratamientos, ¿sí? Estos diseños factoriales generalmente los vamos a denominar de la siguiente forma. Vamos a tener n tratamientos elevado, n niveles elevado a la k tratamientos, ¿de acuerdo? Esta combinación de aquí nos va a dar el número de unidades experimentales que nosotros tengamos. Por ejemplo, si es que voy a trabajar con dos factores, voy a trabajar con 2 niveles nada más. Y voy a trabajar con 4 factores, eso significa que voy a tener 16 unidades experimentales, ¿no? Si es que trabajo con 3 factores de 2 niveles cada uno, significa que voy a tener 8 unidades experimentales, ¿sí?
Entonces ya podemos ver que si nosotros incrementamos el número de niveles o incrementamos el número de factores a estudiar, se va a incrementar el número de unidades experimentales. Entonces, los experimentos se volverían un poquito más costosos, ¿no? Pero lo interesante de esto, de este diseño experimental, es que nos permite realizar precisamente de forma más rápida el análisis que tienen los factores y las interacciones que tienen unos con otros. Y en este momento, pues vamos a tratar de responder la pregunta de Moisés, que nos dice cómo se analizan los experimentos que tienen tres variables a la vez, ¿no? En este caso, cuando nosotros estamos trabajando con los diseños factoriales, nosotros tenemos que garantizar que se tengan todas las combinaciones posibles de los diferentes factores. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a considerar un diseño de tres factores y estos tres factores van a tener dos niveles cada uno. ¿Sí? Entonces, voy a tener el factor A, le voy a llamar, voy a tener el factor B, voy a tener el factor C. Cada uno de estos factores van a tener dos niveles, entonces el nivel superior lo vamos a denominar con el signo más y el nivel inferior con el signo menos, ¿sí? Primero vamos a definir el número de unidades experimentales que tenemos. Si es que tenemos un experimento que tenga dos niveles de tres factores, significa que vamos a tener 8 unidades experimentales, ¿no es cierto? Y cada una de estas unidades experimentales tiene que tener una combinación diferente de los niveles que tiene cada uno de los factores, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades experimentales. Entonces, para la primera unidad experimental vamos a trabajar con todos los niveles mayores, altos. Entonces vamos a tener más. Para la segunda vamos a ir cambiando y vamos a tener más, menos, más, menos, 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 más, menos, más. Acá tenemos menos, menos. Y aquí vamos a tener los grupos de control. Que son generalmente los centrales, ¿no? Entonces, fíjense que esto es precisamente, así se realiza el análisis de los diseños experimentales cuando nosotros tenemos más de dos factores, ¿no? En este caso estamos analizando con tres factores, entonces tenemos que garantizar que cada una de las unidades experimentales tenga una combinación diferente. Entonces, aquí tenemos todos los niveles mayores y aquí tenemos todos los niveles menores de las unidades experimentales, ¿no? O sea, de los niveles que estamos considerando para realizar el análisis. Ahora, ¿cómo se realiza el análisis? Pues el análisis se realiza a través de la ANOVA. Como les digo, esto lo vamos a ver a detalle en el curso porque la verdad con el tiempo que tenemos, pues sí nos queda muy cortito como para tratar de explicar eso, ¿no? Pero así es como se hace la designación de las unidades experimentales y las combinaciones de los niveles y factores cuando estamos trabajando con los diseños factoriales. Entonces, de forma general, estos son los diseños experimentales más utilizados, los más comunes, el DCA, el DBCA, el cuadrado latino y los diseños factoriales. Como les había comentado, los diseños factoriales son los diseños como que de mayor importancia en la actualidad, porque estos diseños son los que nos permiten empezar a trabajar con las herramientas de optimización, ¿de acuerdo? Y dentro de las herramientas de optimización vamos a conocer de forma superficial los diferentes tipos de diseños que se pueden aplicar, sobre todo en entornos industriales. Aquí vamos a analizar el diseño robusto de Taguchi, vamos a analizar el diseño central compuesto, vamos a analizar el diseño de Box-Benken y los diseños de cribado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con los diseños de cribado. Estos diseños de cribado, como su nombre lo dice, tratan de tamizar, tratan de identificar cuáles son las variables o los factores más importantes que van a influir sobre determinado proceso. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo fármaco.
¿sí? Entonces, para el desarrollo del nuevo fármaco vamos a tener una composición, o sea, vamos a tener una cantidad increíble de componentes, ¿no es cierto? Además que van a influir factores como de síntesis, como por ejemplo la temperatura, la velocidad, la agitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener un montón de factores que nos pueden influenciar. Entonces, vamos a suponer que, por ejemplo, para la producción de este nuevo fármaco vamos a tener 15, o identificamos nosotros 15 factores diferentes. Y ahora, si es que yo quiero obtener, desarrollar mi proceso, tengo que saber cuáles van a ser los factores más importantes, porque simplemente si quiero trabajar con estos 15 factores y solamente trabajando con 2 niveles, imagínense la cantidad de unidades experimentales que voy a tener. Voy a tener 2 a la 15 unidades experimentales, entonces es muchísima plata, muchísimo tiempo, muchísimos recursos que muchas veces no lo valen, ¿no? Entonces, estos diseños de cribado lo que nos hacen es que nos permiten disminuir primero el número de unidades experimentales y segundo, identificar cuáles son las que tienen mayor peso sobre la variable de respuesta. Entonces, de pronto de estas 15, resulta que 8 no son significativas y 7 sí. Entonces, ya me voy a concentrar únicamente con esas 7 variables. Y a partir de esas 7 variables, pues podría realizar el diseño de mi proceso, ¿no? Entonces, como les decía, este tipo de diseños lo que hace precisamente identificar cuáles tienen los efectos más significativos, es decir, identificar los factores que tienen los efectos más importantes sobre el proceso. Y obviamente nos permite trabajar únicamente con estos factores. Cuando estamos trabajando con estos diseños de cribado, generalmente podemos trabajar con o partir con diseños factoriales, pero lo más común a nivel industrial es trabajar con diseños factoriales fragmentados. Estos diseños factoriales fragmentados básicamente lo que hacen es disminuir el número de unidades experimentales, ¿sí? Y de igual forma nos va a permitir identificar cuál es el efecto que tienen los factores. Eh, Generalmente este tipo de diseños experimentales nos van a permitir desarrollar o identificar únicamente los efectos de los factores como tal. Es decir, difícilmente voy a poder identificar las interacciones o los efectos de las interacciones entre los diferentes factores. Entonces, es por ello que estos diseños experimentales, sobre todo cuando yo utilizo el fraccionado, tengo que utilizarlo cuando de antemano yo conozco conozco que la interacción entre los diferentes factores no es significativo o no me interesa estudiar, sino únicamente analizar el efecto de la variable principal, ¿sí? Y también tenemos otro tipo de diseños que se utilizan en el cribado, que son los diseños de cribado definitivos. Estos diseños de cribado definitivos, a diferencia de los factoriales fragmentados, nos permiten trabajar con más de 2 niveles. Entonces aquí ya podemos trabajar con 3 niveles o 4 niveles. Lo más usual es que se trabajen con 3 niveles. ¿Cuál es la ventaja que nos permiten identificar estos niveles, estos diseños con 3 niveles? Es que en este caso yo ya podría identificar curvaturas en la superficie de respuesta, ¿sí? Entonces, con esto yo ya podría identificar, o sea, pasar a un siguiente diseño experimental y a partir de este diseño de optimización, pues yo podría trabajar, de tamizado, yo podría trabajar ya con un diseño de optimización. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el diseño de Taguchi. Este diseño robusto de Taguchi fue desarrollado en un entorno industrial precisamente, fue desarrollado en la industria automotriz. Eh, eh, ¿Para qué nos sirve este diseño de Taguchi? Este diseño de Taguchi es súper útil cuando nosotros queremos analizar o queremos optimizar un proceso, pero existen variables o factores de ruido que no nos permiten controlar.
el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el diseño de Taguchi? El diseño de Taguchi considera los factores de diseño para cualquier proceso y también considera los factores de ruido. Durante el diseño experimental, yo puedo controlar los factores de ruido de cualquier forma. Supongamos que yo estoy trabajando, por ejemplo, con semillas, ¿no? Y quiero controlar o quiero saber el efecto o disminuir el efecto que tiene la intensidad de la luz sobre el rendimiento de la semilla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como yo la cantidad de luz no la puedo controlar de forma natural, ¿no es cierto? Entonces, durante la experimentación sí la voy a poder controlar. Y voy a trabajar, qué sé yo, en un invernadero y voy a poner una cantidad de luz en un nivel y una cantidad de luz diferente en otro nivel, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es controlar esta variable de ruido. Pero la ventaja que me da este control es que una vez que yo desarrolle el diseño experimental, yo puedo hacerlo de forma que la variable de respuesta se acople a los diferentes niveles de ruido que yo utilicé en la experimentación. Y por lo tanto, cuando yo lleve al campo, yo voy a poder identificar los niveles de trabajo, de operación de las variables que me permitan tener los mejores resultados independientemente de las condiciones de la variable de ruido. ¿Sí? Entonces, lo que me permite hacer este diseño experimental es precisamente eso, disminuir la variabilidad en los productos. Para que nos quede un ejemplo claro, supongamos que estamos trabajando con una pintura, ¿de acuerdo? Estamos desarrollando una nueva pintura. Obviamente esta pintura, nosotros cuando la desarrollamos vamos a tener condiciones controladas, pero cuando la empieza a utilizar el cliente, puede, qué sé yo, que la pintura podría cambiar la adherencia por el tipo de pared, la pintura podría modificar el comportamiento por la humedad que existe en el ambiente, podría comportarse diferente por la cantidad de luz que existe en el ambiente, ¿sí? Entonces, estos son factores que yo no los puedo controlar, ¿no es cierto? Y obviamente si yo desarrollo mi pintura en un ambiente súper controlado, en el cual la humedad es perfecta, la luz también y las paredes que voy a utilizar para las pruebas son súper lisas. Obviamente yo le voy a garantizar al cliente que en las condiciones de desarrollo mi pintura funciona súper bien, pero cuando le lleve al campo, o sea, en la aplicación, de pronto ya no le va a funcionar tan bien. Entonces, en ese caso, se utilizan estos diseños de Taguchi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo considero todos estos factores de ruido durante mi diseño experimental. ¿Para qué? Para que el desarrollo del proceso se adapte a las condiciones en las cuales va a ser aplicado el producto. Entonces, la respuesta que voy a tener, es decir, el tiempo de duración de la pintura o la adherencia de la pintura, ya no va a responder, ya no va a verse tan afectado por los factores de ruido. ¿Por qué? Porque yo ya los consideré esos factores de ruido durante el diseño experimental. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que busca realizar este diseño robusto de Taguchi. Ese es el principal objetivo de este tipo de diseño experimental. Y ahora sí nos vamos a concentrar un poquito más en los modelos de optimización. Tenemos básicamente dos modelos de optimización: el diseño central compuesto y el diseño de box venting. El diseño central compuesto es un diseño de tipo de superficie de respuesta. ¿A qué nos referimos con una superficie de respuesta? Las superficies de respuestas son, como su nombre lo dice, son unas gráficas superficiales que nos permiten conocer curvaturas en donde vamos a obtener mejores condiciones de operación de cualquier proceso. ¿Sí? Generalmente estos diseños centrales compuestos están formados por la combinación de dos diseños: un diseño factorial, y luego a este diseño factorial le vamos a añadir los puntos axiales y centrales, ¿sí? Entonces, precisamente este diseño central compuesto presenta una gran ventaja, que es precisamente eso.
que nosotros podemos partir, por ejemplo, de un diseño de cribado, podemos partir de un diseño factorial de 2 a la K niveles, y a partir de este diseño factorial que nos puede servir para sentar las bases de nuestro estudio, nosotros podemos añadirle puntos de control, que son los puntos axiales y centrales, y generar la superficie de respuesta. Y una vez que se genera esta superficie de respuesta, sí, optimizar, mover, jugar con las variables. ¿Para qué? Para nosotros llegar a obtener las condiciones óptimas de operación del proceso o las condiciones óptimas de desarrollo de un producto. ¿Sí? Este tipo de diseños experimentales también son ampliamente utilizados en todo tipo de industria. Los podemos utilizar para el desarrollo de productos, para el desarrollo de procesos, para el diseño de procesos, como ustedes ya lo vieron previamente. Entonces, son herramientas súper útiles, ¿no? Porque nos van a permitir potencializar o obtener las mejores condiciones de las variables de operación. Y también tenemos el diseño de box banking. Este diseño de box banking, al igual que el diseño de central compuesto, es un diseño de superficie de respuesta. La principal diferencia entre este diseño de superficie de respuesta con el diseño central compuesto es que este no tiene un diseño factorial incrustado. ¿A qué nos referimos con el diseño factorial incrustado? Fíjense aquí, estos son los puntos experimentales que nosotros vamos a tener en el diseño central compuesto. Si es que nos fijamos, aquí nosotros tenemos los puntos de un diseño factorial, ¿no es cierto? Entonces, a este diseño factorial nosotros le añadimos el punto central y le añadimos los puntos axiales. Y como resultado tenemos el diseño de composición central, ¿sí? En cambio, en este caso no. Nosotros no vamos a trabajar con las aristas de los diseños de experimento, con los vértices de los factores, sino que vamos a trabajar con las aristas y vamos a trabajar con valores medios. Entonces, ninguno de los puntos experimentales va a corresponder o va a coincidir con un punto de un diseño factorial, como es el caso del diseño central compuesto. ¿Sí? Otra diferencia que tenemos entre el diseño de box banking y el diseño de central compuesto es que en el diseño central compuesto nosotros podemos empezar a trabajar con 2 factores únicamente. Entonces, fíjense, aquí tenemos un arreglo de 2 factores. En cambio, en el diseño de box banking necesitamos al menos 3 factores. Entonces, siempre tenemos que empezar a trabajar con 3 factores. Obviamente se puede incrementar, pero necesitamos como mínimo tener 3 factores. Y finalmente, una de las diferencias más grandes que vamos a encontrarnos entre estos dos tipos de diseños experimentales es que este diseño central compuesto se aplica cuando bueno, fíjense que los puntos axiales están fuera de los límites de operación normales de nuestra variable, de nuestro proceso. En cambio, en el diseño de box banking, todos los puntos del diseño experimental, los puntos experimentales, se encuentran dentro de los límites del sistema. Es decir, para nosotros aplicar un diseño de box banking, tenemos que estar seguros que nos encontramos dentro de la zona segura de operación, ¿sí? Es decir, no me puedo salir de los rangos de operación. En cambio, en el diseño central compuesto sí me puedo salir de estos rangos de operación, y esa es una de las principales diferencias que nos vamos a encontrar entre los dos, ¿sí? Entonces, eso básicamente es el material que corresponde al taller del día de hoy. Como ustedes pueden darse cuenta, pues es un enfoque súper amplio de todo el diseño experimental, ¿no es cierto? ¿Qué es el diseño experimental? Cómo se usa, y finalmente pues hablamos un poquito de las herramientas de optimización que tenemos en el diseño experimental, y obviamente todas estas herramientas de optimización pues las vamos a aplicar en procesos industriales. Es posible aplicar en procesos industriales, ¿no? Como ustedes lo vieron, obviamente algunos de estos diseños experimentales, como el diseño robusto de Taguchi, de hecho se originó en un entorno industrial. Ahora vamos a revisar las preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Jocelyn González. Nos dice: buenas noches. Una duda: ¿los diseños de optimización pueden conjugarse para optimizar de mejor manera? Me imagino que la pregunta hace referencia a si puedo mezclar los diseños experimentales, ¿no? En este caso, pues podríamos hacerlo. De hecho, sí, no tenemos ninguna limitante.
pero no con todos, ¿sí? Por ejemplo, si es que nosotros estamos trabajando con el diseño de Volkswagen, nunca vamos a poder aplicar un diseño central compuesto a la vez. ¿Por qué? Porque tienen diferentes puntos. Pero si es que tú, por ejemplo, partes de un diseño de cribado, que la naturaleza del diseño de cribado es un diseño factorial. Entonces, a partir de este diseño de cribado factorial, tú puedes incluir los puntos centrales y axiales para desarrollar el diseño de optimización. ¿Sí? Entonces tú estás mezclando los dos diseños experimentales. Te sirvieron los puntos, las experimentaciones que tú utilizaste en el tamizado para desarrollar la superficie de respuesta y llegar a la optimización del proceso. ¿Sí? Entonces, sí se puede. No sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario, alguna duda. Me parece que nos quedan 5 minutos. Y si no, pues no me queda nada más que agradecerles por su participación e invitarles a formar parte del curso de diseño experimental que vamos a tener a partir del 15 de septiembre. En este curso, pues vamos a trabajar un poco más a fondo sobre toda esta temática que vimos. Entonces, vamos a trabajar con ejemplos, vamos a desarrollar casos prácticos y vamos a aprender también a manejar una herramienta súper útil en el diseño experimental, que es el Minitab. Entonces, vamos a trabajar con ello y también vamos a aplicar algunas herramientas que tenemos en el Excel para los diseños experimentales, ¿sí? Entonces, nuevamente ratificarles la invitación a este curso. Es un curso certificado, me parece que son 160 horas y lo empezamos desde el día 15 de septiembre. Entonces, de mi parte eso es todo. Les agradezco muchísimo por su participación y que tengan una excelente noche. Muchas gracias.